Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Hoy continuamos con el curso o la serie sobre iBooks Author y vamos a continuar donde lo dejamos, que es decir, insertando widgets. Lo último que vimos fue el widget de multimedia. Ahora vamos a ver el widget de repaso, que es un widget muy interesante y muy útil. Vamos a darle y directamente lo tenemos aquí. Lo podéis poner a pantalla completa o como vosotros queráis. En este caso vamos a seleccionar, vamos a ponerlo mejor, vamos a crear una página nueva. Le damos a añadir páginas, le damos a página y página en blanco. Vale, insertamos ahí mismo y vamos a añadir ese widget aquí. Vale, así lo vamos a ver mejor. Y lo primero que vamos a ver es el inspector. Si os fijáis, tenemos la pestaña interacción activada por defecto. Primero se nos muestran las preguntas. Bueno, nos da la opción de pantalla completa, como ya vimos. Y lo primero que tenemos son las preguntas. Y aquí tenemos el número de respuestas. En este caso solo tenemos una pregunta. Este widget lo que va a hacer es hacer preguntas. Bueno, hacer preguntas. Puede hacer preguntas o cuestiones a los lectores. Y los lectores van a tener múltiples opciones de contestar. Incluso podemos marcar más de una respuesta correcta. Vale, vamos a poner un ejemplo. En este caso, si os fijáis, tenemos repaso 1-2 porque ya creamos ese repaso aquí. Y vamos a poner aquí la pregunta. Bien, entonces seleccionamos el texto y pegamos, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? En respuesta 1 vamos a poner Estocolmo. Respuesta 2 vamos a poner París. Respuesta 3, Madrid. Y respuesta 4, Burdeos. Vale, si os fijáis aquí tenemos marcada una opción. Eso implica que nosotros vamos a marcar qué opción es la correcta a iBooks Author para que después él lo corrija. Le damos a clic y esa queda guardada como respuesta correcta. Vamos con la segunda pregunta. Si os fijáis aquí, para añadir una nueva pregunta, tenemos una opción. Tenemos una selección múltiple, es decir, como esta. Selección múltiple con una foto a un lado, como veis en este caso. Vamos a cambiar el tipo. Tenemos selección múltiple con foto arriba, selección múltiple, pero solo vamos a seleccionar determinadas fotos, arrastre la etiqueta y arrastre la miniatura. Vamos a verlas. En principio, selección múltiple con fotografía es exactamente lo mismo. Nos va a preguntar, pues por ejemplo, cualquier cosa de esta fotografía. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a coger una foto, esta. La seleccionamos y la arrastramos. Vale. Ahora la vamos a centrar. Editamos máscara. De tal modo que lo vamos a poner así. ¿Vale? Salimos de editar máscara y tenemos esa foto. Una pregunta. Bien. Entonces le podemos poner como respuesta Nueva Jersey o Washington, por ejemplo. En este caso lo dejamos marcado porque es Nueva York. Si no, podríamos marcar cualquiera. Si quisiéramos marcar en este caso, pues no corresponde porque solo puede ser de un sitio. Pero imaginaros que hay esta estatua, pues por ejemplo, también en Las Vegas. Vamos a poner, por ejemplo. Porque si no me equivoco, también hay una estatua de la libertad en Las Vegas. Es de Pufo. Estará en un casino seguramente, pero me suena de haberla visto. Imaginaros que queremos marcar que también está en Las Vegas. Pues, por ejemplo, tenemos seleccionado Nueva York. Y ahora con la tecla Command pulsada seleccionamos Las Vegas. Entonces cualquiera de esas dos va a ser correcta. Vamos a crear una nueva. Y le vamos a selección múltiple, por ejemplo, esta. Tenemos 4 fotos y vamos a seleccionar, por ejemplo, cuál es el icono de Evernote. Y aquí tenemos una opción para introducir 4 imágenes. Vale, entonces ahora mismo vamos a seleccionar este icono. Seleccionamos este otro y este otro. Vale. Lógicamente la respuesta sería esta. Pero esa persona lo único que tendría que hacer sería marcar cuál es el icono correcto. Ahora, por ejemplo, vamos a añadir una nueva y vamos a seleccionar la de arrastrar la etiqueta a donde corresponda. Seleccionamos aquí. Lo que vamos a hacer es añadir una foto, en este caso una captura de escritorio. Lo arrastramos. Vamos a hacer en este caso más grande el widget. Por ejemplo, ahí, vale. De tal modo que ahora lo que voy a hacer es poner la etiqueta 1, la voy a seleccionar aquí,
y vamos a poner Spotlight. Seleccionamos la etiqueta 2 y la ponemos aquí abajo y ponemos Doc, por ejemplo. Entonces, de ese modo, cuando el usuario quiera responder a esta pregunta, tendrá que arrastrar una de esas dos etiquetas a uno de los dos puntos que le marca. Bien, y ahora vamos con la última opción. Hemos visto lo de las etiquetas y vamos a ver las miniaturas. Hacemos clic, añadimos una nueva y le damos a la de arrastre la miniatura a donde corresponda. En este caso tenemos dos miniaturas, vamos a poner en este caso 4. Me interesa poner 4. Y aquí vamos a arrastrar una imagen de fondo y aquí vamos a arrastrar las imágenes que correspondan. Vamos a verlo, le damos al menú multimedia, seleccionamos esta imagen y la arrastramos aquí de fondo. Ajustamos un poquito el cuadro para que se nos muestre toda la imagen y ahora vamos a añadir estos puntos a su ubicación. Ponemos este punto aquí, este punto lo ponemos aquí, este lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí. Vale, ahora tenemos que arrastrar los iconos en este caso que correspondan a su ubicación. El de Plex sería aquí, el de iPhoto sería aquí, Final Cut sería aquí y el de Things sería aquí. Vale, ya tenemos esos iconos dispuestos de tal modo que la persona lo que va a hacer es ver ese hueco y va a tener que ubicar los iconos donde quiera. Se lo vamos a poner aquí. Ahora lo que vamos a hacer es previsualizarlo. Le damos a previsualizar. Bueno, antes de darle a previsualizar, daros cuenta que hay una opción en preferencias de iBooks Author, en Command Coma, que al previsualizar nos permite previsualizar el libro entero o solo la selección. De este modo voy a previsualizar solo la selección para que sea un poquito más rápido. Tampoco pasa nada, en este caso no hay mucha diferencia, pero sí os podría ser un poquito más rápido en caso de tener un libro completo. Conectamos el iPad. Daros cuenta que siempre tiene que estar conectado por cable. No sé exactamente por qué. Supongo que por temas de transferencia, pero tiene que estar conectado por cable. Lo seleccionamos y le damos a previsualizar. Vamos a aceptar. Tenemos iBooks abierto en el iPad. Y lo que vemos es la primera pregunta de repaso. En este caso, ¿cuál es la capital de Francia? Si marcamos Estocolmo y le damos a comprobar, nos da un error. Sin embargo, le damos a reintentar y seleccionamos París y nos la marca como correcta. Le damos a siguiente y este caso recordar que habíamos marcado dos opciones. Esta estatua dijimos que se encontraba en Nueva York y dijimos por probar que se encontraba en Las Vegas también. Le damos a comprobar y sale como correcto. ¿Cuál es el icono de Evernote? Si seleccionamos, por ejemplo, el de Instagram, nos da un error. Si seleccionamos el de Evernote, nos lo da como correcto. Ahora, en este caso no he puesto la pregunta, me he olvidado, pero tenemos que marcar dónde está cada ubicación, con lo cual podríamos arrastrar la etiqueta a su ubicación. Daros cuenta que estas imágenes nosotros las podemos ampliar para ver, digamos que un poquito mejor. No quedan fijas, es decir, no nos la va a poner a pantalla completa, pero sí vamos a poder ampliarlas para visualizar qué estamos viendo. Seleccionamos la etiqueta de Spotlight y la arrastramos a su ubicación y la etiqueta de Doc a su ubicación. Le damos a comprobar y nos dice que está correcto. Y la siguiente es la de las miniaturas. A mí personalmente esta opción me gusta mucho. Vamos a arrastrar la de Plex a su sitio. Daros cuenta que lo que os decía, en este caso la imagen no se ve muy bien. Tendríamos que haberlo hecho más grande, por ejemplo, casi a pantalla completa. Pero podríamos ampliar para ver qué es lo que nos están diciendo. Final Cut Pro, buscaríamos el icono y iPhoto y Things también. iPhoto y Things. Le damos a comprobar y nos dice que sí. Le damos a siguiente y nos dice que de las 5 respuestas hemos tenido 5 correctas. Es un poco trampa porque realmente hemos corregido varias, pero bueno, funciona así. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir una nueva página en blanco y vamos a añadir el siguiente widget. El siguiente widget es el widget de Keynote. Este widget nos va a permitir introducir una presentación de Keynote. Si os fijáis le llama imagen interactiva, que es exactamente igual que si introducimos imagen interactiva. Fijáis, nos cambia solo el icono del centro, pero es el mismo nombre, es decir, el concepto es el mismo. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser arrastrar un archivo de Keynote dentro de este cuadro de imagen interactiva. Si os fijáis, en interacción nos permite mostrar los controles de traslado. Ya lo veremos cuando tengamos el Keynote introducido. Y en disposición vamos a poder configurar, como siempre, el pie de foto, la etiqueta, el título y ponerle fondo o no ponérselo. Me voy a mis documentos y en este caso, al seleccionar este, da igual lo que sea, realmente es para que veáis un archivo de Keynote, lo arrastramos directamente dentro de ese cuadro de imagen interactiva.
Lo está cargando y en cuanto acaba de cargarla la tenemos aquí. La presentación de Keynote tiene varias cosas. Vamos a perder las transiciones entre una diapositiva y otra y diversas transiciones porque no las soporta iBooks Author. Vamos a ver en este caso cómo va a quedar esta transición cuando la veamos en el iPad. Le damos a previsualizar. Bien, y así es como se nos mostraría nuestra presentación de Keynote. Le damos al botón play o ampliamos directamente, ya se nos arranca y hemos perdido determinadas transiciones. A partir de ahora las transiciones, digamos que un poquito más compuestas, van a pasar a ser disoluciones, como habéis visto. En principio en este caso aparecía pues una transición, si no recuerdo mal, de un destello o de un cometa, exactamente no me acuerdo cuál se había puesto, y lo que hace es hacer una transición de disolución. Pero bueno, queda perfectamente bien esa presentación. También, como decíamos, en el inspector del widget, en interacción, nos va a permitir mostrar los controles de traslado, de tal modo que vamos a poder controlar esa presentación de diapositivas. En este caso es una presentación de una sola diapositiva, entonces no va a haber mayor control que ese, pero si tenemos una presentación con diversas diapositivas compuestas, pues nos va a permitir ir navegando manualmente haciendo clic en estas flechas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el siguiente widget, que es el de imagen interactiva. Lo mismo. Nos vamos a añadir páginas, página en blanco. Y aquí añadimos el widget de imagen interactiva. En este caso lo vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a ampliarlo hasta aquí, por ejemplo. Y vamos a ampliarlo hasta aquí. Y vamos a arrastrar una imagen directamente. En este caso es una captura de mi escritorio. Lo arrastramos. Vemos que nos quede bien. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo, es un poco grande de más, pero bueno, podríamos hacerlo un poquito más pequeño. Así. Vamos a apartar aquí en inspector para tenerlo todo. En principio las partes que nos interesan, lógicamente. Vale, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este marcador, que es uno de los marcadores que nos interesan, por ejemplo, aquí. Y le vamos a poner un texto asociado. Daros cuenta de una cosa, en el momento que yo he seleccionado ahí, me ha ampliado esa visualización. Yo puedo definir esa visualización de este modo. La arrastro donde yo quiero, coloco por ejemplo, y selecciono esto donde yo quiero. Y una vez que lo he movido y lo he ampliado como yo he querido, después también tengo este controlador, puedo controlarlo de este modo. En este caso vamos a ponerlo así y vamos a ampliarlo hasta aquí. Lo vamos a mover, ¿vale? Si os fijáis, tengo un botón de definir visualización. De ese modo yo defino esa visualización. En el momento que alguien hace clic en ese controlador, voy a definir esa visualización para que me muestre esa zona. Y aquí le vamos a poner, ¿vale?, tamaño del dock y una definición, por ejemplo. Ahora nos vamos al segundo, en este caso seleccionamos aquí el segundo, vamos a reducir la visualización para verlo mejor, ponemos aquí, a ver, ahí, y situamos esto aquí, en el icono del Spotlight. Ahora podemos moverlo aquí y automáticamente se nos define esa visualización, nos puede valer o modificarla como nosotros queramos. En principio lo vamos a modificar un poco. Así. Vale. Y ahí vamos a definir esa visualización. Le damos clic y ya la definimos como ahí. Vamos a mostrar. Y dentro del texto de Spotlight vamos a ponerle que es un sistema integrado de búsqueda dentro de nuestros discos duros. Vale. Le vamos a dar aquí. Si os fijáis, tenemos visualización por omisión. Y nos va a marcar la visualización por defecto. En este caso, si os fijáis, está un poquito grande. Vamos a reducirla un poco. Ahí la vamos a poner. Y entonces tendríamos dos controladores. Podríamos poner la de controladores que quisiéramos. Y vamos a ver cómo funcionaría en este caso. Le damos a previsualizar. Y aquí la tenemos. Si os fijáis, tenemos dos marcas, que es el Spotlight y el tamaño del dock. Perdonadme que ahora mismo se haya salido fuera, porque si os fijáis no le he dado a definir visualización antes de previsualizar, por eso no me lo ha guardado. Entonces si yo le doy a tamaño del dock, directamente me muestra ese controlador de tamaño del dock, me lo indica dónde está y me da esa definición. Si yo le doy al centro, me vuelve a aparecer la opción original
y si le doy en Spotlight me muestra ese icono de Spotlight con ese texto también. Daros cuenta que estos cuadros de texto también los vamos a poder utilizar nosotros y mostrar en mayor tamaño o en menor tamaño, si os fijáis. Yo ahora mismo puedo coger este cuadro de texto y ampliarlo, por ejemplo, y seleccionar el texto y ponerle una fuente pues más grande, por ejemplo 24. Ese texto ya va a quedar más grande y el título pues exactamente igual. Bueno, es un título de 48, por ejemplo. Y ahora le vamos a dar a previsualizar y lo tenemos aquí. Marcamos esa hoja y la tenemos ahí. Le damos a tamaño del doc y nos lo muestra con su definición. Le volvemos a dar al centro y nos vuelve a mandar a la visualización por defecto y le damos a Spotlight y nos muestra ese concepto de Spotlight. Nosotros lógicamente podemos añadir más puntos. Le damos a este botón de más y nos va a permitir añadir un nuevo punto donde nosotros queramos. Le podríamos poner los puntos que quisiéramos. Daros cuenta que cuantos más puntos, más espacios ocupa y os va a ser un poco más incómodo de poder controlar, digamos que la ubicación y la visualización de cada uno de ellos. Pero es perfectamente viable, por lo menos yo lo he probado hasta 10 puntos y funciona bien. Bien, y ahora vamos a ver una nueva opción. Le damos de nuevo, nueva página y página en blanco. Y le vamos a dar a Widgets, añadir nuevo widget de 3D. Bien, esto es un widget bastante especial porque utiliza un formato llamado colada, que yo personalmente no estoy nada familiarizado con los archivos en 3D ni con la edición en 3D realmente. Estos archivos tienen una extensión .dae. Si sabéis crearlos, utilizarlos, etcétera, pues directamente tendríais que arrastrarlos nada más aquí. Si no, lo que podemos hacer es irnos a Google SketchUp. Si fijáis, tenemos sketchupgoogle.com y en 3D Warehouse tenemos una galería en 3D para buscar y descargar. En este caso vamos a dar a buscar Mac y le damos a buscar. Y en este caso, si os fijáis, tenemos, bueno, vamos a coger este que creo que era bastante sencillito, el Apple Mac Pro. Le damos a descargar y le damos en el formato colada. Tenemos en este caso un archivo .dae, que lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser arrastrarlo directamente. Seleccionamos el archivo .dae y lo arrastramos directamente a esta imagen interactiva. Si os fijáis, lo tenemos aquí, como siempre. En interacción podemos seleccionar el archivo, la rotación del objeto libre, orientación horizontal y vertical, como queráis. En este caso vamos a darle a libre, girar este objeto automáticamente cuando esté inactivo, para que cuando lo veáis ya esté girando. Y en disposición, pues las opciones de siempre, la etiqueta, disposición arriba y abajo, pie de foto, fondo, etcétera. Vamos a darle al fondo y le vamos a dar a previsualizar. Tenemos aquí el libro, le damos a esa página donde está el modelo en 3D. Si os fijáis, se está moviendo ya automáticamente cuando entramos en él y nosotros lo podemos mover utilizando con el dedo con la orientación que queramos. Igual no es el mejor modelo, o realmente yo no sé si este modelo tendrá, sí, como veis en este caso tiene algún error, pero bueno, podéis ver cómo se utiliza un modelo en 3D. En este caso es un formato colada, formato .dae, y lo podéis hacer como vosotros queráis. Tendríais ese título, podríais ampliarlo también y tenerlo en pantalla completa y así verlo pues mejor. Bien, y el último widget que vamos a ver va a ser el de HTML, pero realmente no es un widget de HTML, no es un widget mediante el cual vamos a poder introducir un código HTML. Es un widget que nos va a permitir añadir archivos de Dashcode. Esos archivos de Dashcode son, por ejemplo, los widgets que tenemos para el dashboard, por ejemplo. Son archivos en Dashcode que nos van a permitir mostrar determinada información. Como sabéis, hay un montón de widgets y hay aplicaciones que nos permiten crear esos widgets. Una de ellas es Hype, creo recordar que es un editor de HTML que nos va a permitir crear una página web en HTML y exportarla a Dashcode. RapidWeaver no estoy completamente seguro, pero yo creo que también nos permite hacerlo. Entonces, si queréis crear una página web de ese estilo o convertir un archivo HTML a Dashcode, pues directamente lo podéis hacer a través de RapidWeaver o de Hype. En este caso estamos en la página de widgets de Apple. Bien, pero el problema es que no todos estos, bueno, de hecho muchos de estos widgets no funcionan correctamente en iBooks Author. Os puede mostrar el contenido, os puedes realizar determinadas acciones, pero no funcionan al 100%. Sin embargo, hay opciones como por ejemplo, en este caso tenemos algunas páginas web que nos permiten configurar y crear esos widgets de un modo manual. Como por ejemplo esta página nos va a permitir crear puzzles, en este caso tenemos que añadir nosotros una imagen de puzzle
un feed de Twitter, por ejemplo, introducir vídeos de YouTube o vídeos de Vimeo. En este caso vamos a introducir un vídeo de YouTube. Tenemos que buscar la URL y seleccionamos la URL del vídeo. Nos volvemos aquí, introducimos esa URL y le damos a Create. Y una vez que le damos a crear, nos descarga ese widget y ahora nos vamos a ir a iBooks Author y vamos a arrastrar ese widget directamente aquí. Si os fijáis, tenemos ya esa imagen. Vamos a ver cómo se ve. Le damos a previsualizar y aquí lo tenemos. Si os fijáis, tenemos ese widget, lo ampliamos, nos busca el vídeo de YouTube y directamente lo reproducimos. Una vez que lo ha cargado, lo podemos reproducir. Vale, como veis, realmente es bastante útil. Igual no todo lo que podríamos querer, pero sí que podemos crear determinados widgets. En este caso, gracias a aplicaciones de terceros. Si sabéis programar en Dash Code, pues probablemente podáis hacer maravillas con ese widget. Yo, que no sé programar, pues me tengo que limitar a este tipo de opciones, como por ejemplo este de Class Widgets. Entonces, de ese modo realmente es muy útil, muy rápido, como veis, y no nos da mayor problema. Bien, ahora vamos a ver cómo publicar nuestro libro. Bueno, cómo publicarlo, cómo exportarlo y cómo publicarlo. Pero antes vamos a ver dos cosas importantes, la tabla de contenido y el glosario. El glosario ya vimos más o menos cómo funcionaba, ya os expliqué para qué servía, pero la tabla de contenido no la hemos visto. Si nosotros hacemos clic en esta opción de tabla de contenido, si os fijáis, bueno, en este caso he añadido un capítulo nuevo y en los capítulos pues he añadido secciones, ¿no? Entonces tenemos en esa tabla de contenido, en esa imagen que nos muestra, tenemos capítulo 1 y tenemos dos secciones, 1.1 y 1.2. Si nosotros navegamos hacia abajo, tenemos estos controladores que nos van a permitir cambiar de capítulo. Pero realmente en este caso, a pesar de lo que os decía, de que iBooks Author está preparado para que hagas tu libro en horizontal, prácticamente, la opción de la tabla de contenido está mucho mejor en vertical. Si nosotros hacemos clic en la opción de vertical, si os fijáis, la tabla de contenido cambia totalmente y se nos pone mucho más interesante. Nos pone los dos capítulos y tenemos un desplegable que nos va a permitir mostrar todas esas secciones. Si hubiera subsecciones dentro, pues también nos dejaría desplegarlas. Y de ese modo, pues trabajaríamos mucho más cómodamente. De todos modos, realmente es lo que os decía, está pensado para el modo horizontal en el iPad. Es decir, no en el ordenador, no lo vamos a ver en nuestro Mac, lo vamos a ver en el iPad. Entonces, el concepto cambia. Sencillamente con deslizar los dedos vamos a pasar de un capítulo a otro, con lo cual tampoco hay mayor problema. Bien, si os fijáis, tenemos en el inspector de documentos, en la opción de documento, nos permite definir el título, el nombre del autor, las palabras clave, comentarios, etc. Tenemos la opción de desactivar orientación vertical directamente, para que veáis que está preparado precisamente para que se haga en horizontal solo. Y tenemos una opción de tabla de contenido. En esta opción de tabla de contenido nos va a permitir añadir determinadas secciones y estilos de párrafo. Hacemos clic aquí, podemos añadir un estilo de párrafo, por ejemplo, bloque de cita, bien, etcétera. También nos va a permitir mostrar los números de página en la tabla de contenidos. De ese modo queda un poquito más, digamos que, preciso. Bien, ahora vamos a ver el glosario. El glosario, como decíamos, es una especie de diccionario donde vamos a explicar a los lectores determinadas palabras o determinadas frases que pueden llevar a confusión o directamente que pueden ser conceptos que no todo el mundo entienda o a los que no todo el mundo está acostumbrado. En principio es de la página principal del glosario y lo que vamos a hacer es irnos, en este caso, a esta sección. Tenemos pilas en el doc. Lo primero que vamos a hacer es marcar pilas, la palabra pilas. Hacemos clic y ya, si os fijáis, en esta barra de glosario nos aparece el término de pilas. Podemos darle a añadir o, si nosotros seleccionamos una palabra y ya tenemos algún término en el glosario, nos va a permitir añadir un enlace aquí. Le vamos a dar a añadir término, vamos a seleccionar MacOS Xlion. Daros cuenta que cuando yo hago clic encima de una palabra, solo pongo el cursor encima de una palabra, ya me permite añadir ese término. Pero si yo quiero añadir una frase entera o varias palabras, directamente tengo que subrayarlas, tengo que seleccionarlas y de ese modo me permite añadirlo. Le doy a añadir término y selecciono doc y le doy a añadir término. Bien, nos vamos a ir al glosario y ahora, si os fijáis, tenemos aquí a la izquierda doc, MacOS Xlion y pilas. En doc tenemos una definición, podemos poner lo que nosotros queramos y si nosotros nos deslizamos hacia abajo tenemos términos relacionados. Lo primero que nos aparece es pilas en el doc porque ya detecta esa palabra de doc dentro de ese índice. Y en la opción de términos del glosario relacionados nosotros podemos arrastrar nuevos términos. Imaginaros que tenemos el término de pilas, que realmente las pilas son estas
opciones que tenemos en el dock para mostrar esos contenidos. Bien, entonces yo lo que puedo hacer son dos opciones. Estoy seleccionando el dock y o bien arrastro pilas directamente a la palabra dock, con lo cual ya me aparecen aquí directamente en términos del glosario relacionados, o bien pues lo podría arrastrar, la MacOS X Lion por ejemplo, lo arrastraría aquí y me haría lo mismo. Entonces de ese modo cuando uno de los lectores estuviera leyendo el concepto de dock, veía términos relacionados y vería pilas y se iría directamente a las pilas. Bien, y ahora vamos a ver cómo exportar nuestro libro. En principio vamos a exportar la opción de publicar. Para después publicar ese libro en iBooks Store tenemos que crear una cuenta de vendedor de iBooks Store, que os voy a poner un par de enlaces que os explican cómo hacerlo realmente. Porque ahora mismo hacerlo en vídeo sería un poco complicado y además hay que rellenar determinado papeleo con las cuentas americanas de iTunes, etc. Yo creo que incluso llamando a la gente de Apple os pueden informar correctamente sobre ello. Nosotros podemos darle a menú archivo, exportar. De ese modo vamos a poder exportar el libro en formato iBooks, que es un formato .iba o .ebooks. De hecho en el Mac se lee como .ebooks. Podemos exportarlo en PDF y podemos exportarlo en texto. La ventaja de exportarlo en formato iBooks, que yo ahora, por ejemplo, exporto este libro en iBooks, se lo mando a un amigo por correo y él lo va a poder sincronizar mediante iTunes con su iPad. Y yo también lo voy a poder hacer, lógicamente. De ese modo podríamos crear un libro para compartir e incluso para colaborar. Yo le mando ese archivo de iBooks Store y él puede editarlo, lógicamente. También puedo exportar el archivo en PDF, pues por ejemplo para mostrar una parte de ese archivo, una parte de ese libro, por ejemplo. Puedo definir si la calidad de imagen sea buena, superior o óptima. Va a depender también el peso. Si queremos poner una contraseña para abrir ese documento, para imprimirlo, pues para copiar el contenido del documento, etc. Daros cuenta de una cosa, cuando nosotros lo guardamos en PDF lo que hacemos es perder toda la interactividad, lógicamente. Estamos imprimiéndolo, como quien dice, en un papel, entonces no vamos a poder ver vídeos, no vamos a poder tener imágenes interactivas, etc. Van a aparecer, pero estáticas. Y en texto, pues exactamente igual. Lo vamos a poder modificar con cualquier editor de textos. Le daríamos a siguiente y nos lo guardaría en nuestro escritorio donde nosotros quisiéramos. Después tenemos la opción de publicar. La opción de publicar sí que nos va a valer para vender nuestro libro en la iBooks Store. Digo vender porque aunque el libro sea gratuito vamos a tener que tener una cuenta de vendedor, con lo cual los trámites van a ser los mismos si queremos un libro gratuito como si queremos un libro de pago. En este caso podríamos guardarlo en el escritorio y nos dice que para publicar mediante iTunes Producer elija un nombre para el paquete de iTunes Store y guárdelo. Lo guardamos, lo vamos a publicar y nos dice que se ha creado correctamente ese paquete para publicar y nos dice que necesitamos una cuenta de iTunes Connect y de iTunes Producer. Si no tenemos una cuenta, que la creemos ahora. Le damos a crear cuenta y nos vamos a la página de Apple. Tenemos que seguir los pasos que nos van diciendo, en este caso están en inglés, pero para eso tenemos una ayuda de la gente de FacMac, que tenemos aquí cómo publicar un libro en iBooks Store, y nos lo explica paso a paso, para que podamos hacerlo sin ningún tipo de problema. También os voy a poner este enlace de todo lo que necesitas saber sobre iBooks Author, que también es muy interesante que lo leáis para entender bien cómo puede funcionar esa opción de vender esos libros a través de iBooks Author. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. Como siempre, me despido deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.